Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, ya veo que estamos entrando, estáis entrando. Como siempre, por favor, confirmadme a través del chat de preguntas que estáis viendo adecuadamente la pantalla de presentación de bienvenidos y que me estáis escuchando también adecuadamente. Todo bien, vale. Yamilez, muy bien. Vale. Fenomenal, pues nada, vamos a empezar ya sin más dilación. Este es el tema de costes, nos toca hoy la gestión de costes. Bueno, un tema interesante desde muchísimos sentidos. Los que nos importan dos, ¿no? Fundamentalmente, el sentido práctico y el sentido, digamos, académico de lo que nos trae este curso, que es la preparación de la certificación PMP. Este tema cae siempre y caen varias preguntas. Caen ejercicios de tipo la gestión del valor ganado, el Earned Value Management, que es una herramienta de gestión de proyectos que nos sirve para dos cosas, tanto para evaluar la gestión del presupuesto, la gestión de costes, como también para evaluar la gestión del calendario, la gestión del cronograma, que vimos la semana pasada. Bueno, parece mentira, pero es así, esa herramienta con sus parámetros, con sus índices, nos permite esa doble comprobación. Si estamos usando el dinero eficientemente y si estamos utilizando los recursos eficientemente. El dinero para el presupuesto, los recursos para el cronograma. Bueno, lo iremos viendo y lo veremos más adelante. Lo que os quiero decir es que es un tema importante, que caen, como os decía, caen tanto ejercicios numéricos como preguntas en el examen. Fundamentalmente yo diría que hasta más numérico que preguntas de situación, ¿no? Bueno, vamos a ir viéndolo. Bueno, seguimos al inicio del montaje de nuestro proyecto, estamos construyendo el proyecto. Acabamos la semana pasada, o el paso anterior que hemos dado, es elaborar un buen cronograma, es decir, tener una buena EDT, una buena descomposición de paquetes de trabajo. Y pues el siguiente paso a la EDT es elaborar un cronograma de tareas, que son diferentes. Los paquetes de trabajo son diferentes de las tareas. Ya os lo conté la semana pasada, no insisto más. Ahí tenéis los que no hayáis podido acudir o aún no hayáis podido revisar el vídeo. Ahí tenéis el vídeo para poder revisar esos conceptos, que por cierto hoy vais a ver que están relacionados. Bueno, la gestión de costes tiene 4 procesos y ocupa solo 2 grupos de proceso. No tenemos de inicio ni de cierre, como siempre. Ya sabéis que la única que tiene inicio y cierre es la integración y la única que tiene algo en inicio, una tarea en inicio es stakeholders y no tiene cierre. Vale, entonces, los costes no tienen ni inicio ni cierre y además, ¿qué no tiene? Pues acordaros, las áreas de conocimiento que constituyen las teorías más clásicas de gestión de proyectos, que son alcance, cronograma, coste y calidad, no tienen ejecución. Acordaos de eso. Entonces, ¿costes que tiene? Pues si no tengo inicio, ni ejecución, ni cierre, ¿qué tengo? Planificación y control. Ya está, nada más. Como veis, donde más herramientas tenemos es en la parte esta del punto 7.2, que es, ya me he ido una por delante, en el punto 7.2, que es la estimación de los costes. Aquí tenemos herramientas y técnicas que, bueno, pues afortunadamente vais a comprobar que son las mismas herramientas y técnicas que teníamos cuando teníamos que estimar la duración de las tareas con la gestión del cronograma. Y entonces ya lo sabéis, la estimación triangular, la estimación ponderada o estimación beta, las estimaciones paramétricas, análogas, ascendentes, descendentes, lo mismo, exactamente igual. Con lo cual, bueno, pues algo que tenéis asimilado y solamente tenéis que saber que el mismo tipo de metodología para hacer estimaciones sirve para uno que para otro, tanto para el cronograma como para costes. Vale.
Obviamente los costes tienen influencia, las salidas pues, pueden ser relativamente grandes, como por ejemplo aquí en la parte del control de los costes. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que desde un punto de vista práctico, una desviación en el presupuesto, una corrección en el presupuesto, afecta a un buen grupo de documentos de proyecto, a un buen grupo de planes de nuestro proyecto. ¿Por qué? Pues porque es importante, porque como os digo siempre, cuando el jefe en la máquina del café o en el pasillo o en el ascensor te pregunta qué tal va tu proyecto, te está preguntando cómo va el presupuesto, si te estás gastando más, si te estás gastando menos, si vamos a buen ritmo o estamos en problemas. ¿Vale? Es la primera pregunta. La primera pregunta es por el dinero y después viene todo lo demás. Vale, bueno, pues aquí lo que os decía, tenemos 4 procesos, resulta que 3 son de planificación, planificar la gestión de los costes, estimar los costes y determinar el presupuesto, construir el presupuesto de tu proyecto. Y en el grupo de procesos de monitorización y control tenemos el proceso de controlar los costes. Controlar los costes siempre es lo mismo, es evaluar cómo se están comportando los costes y compararlos con la línea base de los costes. La línea base, acordaros siempre, es nuestra planificación de ruta de nuestro viaje en barco. Cuando salimos de un puerto y queremos, de un puerto origen, queremos llegar a un puerto destino y hacemos varias escalas, tenemos que pasar por una zona, una serie de mares con distintos rumbos, porque vamos a ir de un sitio para otro. Eso que planificamos y decimos, bueno, pues lo voy a plantear así. Esa es mi línea base. Pues cuando tú haces el proyecto, igual. Dices, bueno, creo que me voy a gastar el presupuesto así, de esta manera. En esto, en lo otro, aquí más lento, aquí más rápido, cierro aquí, esto se acaba en tal fecha, tengo unos hitos con los que recibo dinero y entonces mi tesorería va a ir bien y mi director financiero va a ser muy amigo mío. Y todo eso que he planificado, todo eso que constituye el punto 7.3, que es determinar el presupuesto, y tengo mi línea base de presupuesto definida, mi plan de acción, luego lo que voy a hacer es ir cotejándolo con la realidad. Y si veo que me desvío, si veo que la realidad no se está comportando como lo tenía planificado, pues implementar las medidas correctoras para devolver la realidad o intentar que la realidad se asemeje lo más posible a lo que tenía planificado. ¿Vale? Bueno, esto que os he contado en cuanto a procesos de monitorización y control sirve absolutamente para cualquier área de conocimiento que tengamos que controlar o que tengamos que implementar. Tened en cuenta que esto es como la serie del equipo A, que seguro que alguno de vosotros conocéis y como decía el protagonista al final, ¿no? Me encanta que los planes salgan bien. O sea, no hay nada peor para un directivo que decirle que el plan está fallando. ¿Por qué? Porque eso quiere decir sorpresas. Y a los directivos no les gustan las sorpresas. El plan puede ser mejor o peor. Puede ser más acertado o menos acertado. Puede dar más beneficios o menos beneficios. Pero es el plan. Y si tú sigues el plan, si tu proyecto sigue el plan, consigues que siga el plan, todo el mundo será feliz. Todo el mundo será feliz porque al menos no tendrá sorpresas. Lo que no les gusta nada a los directivos es tener sorpresas. Las sorpresas, aunque sean positivas, levantarán sospechas. Levantarán sospechas de que si has tocado, si estamos ganando mucho por un lado, por algún otro sitio, probablemente acabaremos perdiendo también de forma imprevista. Y entonces, y cuando hay imprevistos, también hay falta de control. Entonces no sabes si vas a perder más o menos que lo que has ganado por otro lado. Bueno, total, generas más incertidumbre, generas descontrol, generas, pues eso, incertidumbre sobre el futuro. A los directivos, aunque el plan sea malo, prefieren un plan malo que una posibilidad muy beneficiosa, ¿no? Muy positiva, porque lo de la posibilidad, bueno, pues tiene su incertidumbre. Hay porcentaje de probabilidades de que sí, pero también de que no. Entonces, siempre se prefiere seguir el plan. Vale, avanzamos.
Aquí, ¿veis? Por eso os digo, planificación, planificación y planificación. O sea, hay que planificar mucho y hay que intentar respetar el plan. Solamente si se ve pues un riesgo positivo, algo que podamos aprovechar positivamente, pero también que esté identificado dentro de los riesgos. Ya, esto ya lo veremos cuando lleguen los riesgos. Hay riesgos negativos y hay riesgos positivos, ya os lo adelanto. Se pueden identificar riesgos positivos y intentar intentar hacer todo lo posible para que nos favorezcan esos riesgos positivos. Pero incluso en ese caso estaría dentro del plan, porque sería una oportunidad de beneficio identificada y que sabes qué vas a hacer para que suceda todo lo posible para que sea así. Y tú, tu proyecto, aprovecharte de ello. O sea, fijaros, incluso en el caso de que salga algo positivo, tenemos un plan para ello, ¿vale? Por eso os dije mucho, insisto mucho, voy a ser muy pesado con esto. Hay que cambiar nuestra cabeza, hay que ser anglosajón, hay que tener previsto hasta que te toque la lotería, ¿vale? Dicho entre comillas, dicho como una exageración, pero cogerlo así, que quedaros con la broma. Hay que tener previsto hasta que te toque la lotería. ¿Qué pasa si juego durante el proyecto y me toca la lotería y le digo a mi jefe, hasta luego Lucas, que no necesito trabajar, y te quedas sin director del proyecto, ¿no? Bueno, esto es broma, pero lo que quiero que se os quede en la cabeza es que hay que planificar absolutamente todo, incluso las cosas positivas que te puedan pasar, de forma que, no sé, que el beneficio suba un 2% o yo que sé, un 5% o lo que sea de tu proyecto, esté identificado, previsto y que sepas qué hacer en el caso de que suceda eso así, ¿no? Bueno, hasta ahí llegan estos amigos anglosajones cuando planifican las cosas. Vale, y aquí os pongo una llamada de atención. Ojo con el ritmo de gasto. Bueno, ¿esto por qué viene? Esto viene porque las curvas acumuladas de prácticamente cualquier variable se comportan todas de una forma parecida. Y desde luego el gasto, el consumo, el presupuesto, el consumo económico, etcétera, lo hace así en los proyectos siempre. Las curvas en S ya las vimos ya las hemos visto desde el inicio, creo que no he traído ninguna aquí. Voy a ver si puedo dibujar algo. Sí, bueno, fijaros, muy rápidamente. Imaginad que estos son nuestros ejes de gasto y esto es el tiempo, ¿vale? Tiempo T y esto pues son los dos. Bueno, perdonadme por el grafismo, que no es muy bueno. Pero es para explicar rápidamente qué es una curva S. Una curva S, las curvas en S son, se ajustan normalmente muy bien para representar variables acumuladas en el tiempo. Es decir, imaginad que este es el comportamiento de tu presupuesto, de cómo estás gastándote el dinero que tienes de presupuesto para el proyecto. Al principio del tiempo cero, el gasto es muy bajo. Bueno, ¿por qué? Pues porque ¿qué haces? Pues a lo mejor alquilas una oficina, haces algún viaje para ver lo que tienes que hacer, llamas a algún experto, juntas a la gente. Es muy poco dinero que te vas gastando y eso va pasando a lo largo del tiempo hasta que llega a este punto. ¿Y qué sucede? Pues que rápidamente veis que hasta aquí la pendiente de mi curva es muy baja y a partir de aquí la pendiente empieza a crecer y crece muchísimo. ¿Y eso por qué es? Pues eso es probablemente porque has empezado a un ritmo fuerte de ejecución de trabajos. Y por tanto tienes que llamar a subcontratas, tienes que gastar en energía, tienes que pagar permisos, tienes que alquilar espacio, tienes que alquilar maquinaria, pagar materia prima, etcétera, etcétera. Y ese ritmo de gasto se mantiene fuerte durante, pues, aquí prácticamente hasta aquí, esto sería la parte de la ejecución, ¿no? Execution. La parte de la ejecución del proyecto. Te gastas mucho dinero, se va acumulando, esto es lo que se va sumando día a día
de ejecución de presupuesto y además muy rápidamente. Eso quiere decir que en un día te puedes gastar muchos miles o millones de euros o de dólares en proyectos grandes. Frente a lo que pasaba al principio, que te gastabas el dinero pues muy despacio, poco y despacio. Aquí te gastas mucho y rápido. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que entre este punto que tenemos aquí y este punto que tenemos aquí en el tiempo, entre esas fechas, hay que tener una precaución adicional sobre el presupuesto. Porque si nos despistamos en un día o dos o tres o cuatro de consumo de dinero entre esas fechas, podemos estar hablando de que se nos han disparado o se nos han perdido varios millones de euros o de dólares. Yo siempre cuento que hace unos años tuve la oportunidad de acudir a un proyecto que estaba llevando un colega de estudios de la universidad en Gijón, en el puerto, y era una planta regasificadora. Y bueno, pues coincidió que yo estaba por allí de visita en otro proyecto mío, más modesto, y este hombre pues creo que tenía de presupuesto, pues era una barbaridad. No sé si eran 2.000 millones de euros o una cosa así. Y yo, bueno, le pregunté que, bueno, en qué fase estaba y cuál había sido el mayor riesgo que había tenido. Dice, pues mira, el mayor riesgo que tuve fueron, no sé si me dijo, 3 meses durante los que me estaba gastando alrededor de 2 millones de euros diarios de la cantidad de gente que tenía allí trabajando, que tenía puntas de 1.400 personas trabajando a la vez. Claro, eso en salarios, en suministros, en un montón de cosas que paga el proyecto, es un montón de dinero. Son, pues imagina, pues eso es lo que os estoy diciendo, 2 millones de euros. ¿Qué pasa si un día, no sé, por cualquier causa, algunas de esas contratas no pueden trabajar? Porque no ha llegado el suministro, porque no tienes energía, porque no has sido capaz, por ejemplo, de poner alimentación eléctrica para que enganchen sus maquinarias y puedan trabajar en la zona que tienen que trabajar, o porque los permisos de salud laboral no están al día. Imaginaos lo que puede pasar, una demora de 2 o 3 días. Yo les tengo que pagar. Si no pueden pasar porque yo no les dejo pasar o porque yo no he hecho algo que necesitaban, un trámite que necesitaban para poder pasar, eso lo pago yo, eso lo paga el proyecto. Eso es mucho dinero. Vale, pues por eso les digo, el ritmo de gasto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Tú no puedes decir que si tienes 100 millones de euros para hacer un proyecto en 100 meses, te estás gastando 1 millón al mes. No es cierto, no es cierto. Los primeros meses te gastarás muy poquito, en los meses centrales te gastarás muy rápido y en los meses finales te gastarás muy poco. Bueno, fijaros que la parte final de esta curva en S me ha salido muy, muy plana, ¿vale? Eso es casi como no acumular gastos, como si el proyecto se hubiera acabado. Realmente esto tendría que ser un poquito así, ¿vale? Un poquito hacia arriba, creciente, creciente pero suave, como crecía al inicio. Bueno, pues al final pasa lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los trabajos se van acabando, las subcontratas les cierras su proyecto y su parte, la gente se va yendo, ya no tienes tantas cosas en construcción, ya estás en la fase final. Y en la fase final lo que haces es preparar todo para pasar las pruebas, entregar los hitos finales y al final ya sabéis que hay bueno, sí, ya lo sabéis, hay un cierre interno y un cierre externo. Pues a lo mejor el cierre interno está por aquí y el cierre externo está, perdón, el cierre, lo he dicho mal, el cierre externo hacia el cliente es el primero, es este, y el cierre interno, donde ya te quedas tú solo con tus más allegados, quizás el administrativo, el responsable de documentación para que haga toda la documentación ASBIL, el administrativo para que cierre todos los costes, entregue, cierre el presupuesto, etcétera, te quedas tú solo. Y entonces, entre esas dos fases, entre esos dos puntos, el consumo del proyecto es mínimo. Entonces, esta parte de aquí, esta curva es casi plana. Y llega un momento en que se cierra y ya está, se acabó el proyecto y ya no hay más. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues todas las curvas en S sean así o sean un poco más, pues como este estilo quizá, un poco mejor dibujada, se llaman curvas en S, representan variables acumuladas. El presupuesto es uno típico que se comporta así.
pero todas tienen estas mismas características, ¿vale? Por tramos. Tramo ligero, de crecimiento ligero, tramo de crecimiento muy fuerte, muy rápido, y otra vez un tramo más suave. De este punto y este punto, otra vez otro tramo más suave. Bueno, todas se comportan igual. Vale. Más cosas. Bueno, borramos. Más cosas. Avanzamos. Vale, la tesorería. La tesorería, creo que ya os hablé algo de esto. Esto a título práctico, más que de preguntas de examen. Yo no he visto preguntas de examen sobre tesorería, ni cash flow, ni nada. Pero bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que, como os dije, nos viene muy bien separar en fases el ciclo de vida del proyecto, nos viene muy bien establecer hitos o entregables dentro de la fase, dentro de las fases del ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Pues primero, porque responde al principio de divide y vencerás. Eso nos ayuda a fragmentar el proyecto, a hacer como tramos, ¿no? Como esfuerzos más cortos, pero con resultados medibles. Y además, de medibles que sean validables por el cliente. Eso quiere decir que el cliente nos va a decir que vamos bien. Y eso nos va a ayudar mucho a poder llegar a la entrega final, al resultado final de nuestro proyecto, habiendo validado todo el paso anterior, todo el camino anterior, todos los pasos que hemos dado anteriormente. Además de eso, si cada vez que entregamos algo, el cliente nos dice que lo estamos haciendo bien, lo valida, lo firma, lo acepta incluso, podemos también, mediante contrato, establecer una serie de pagos en recompensa por ir entregando esas cosas, esos hitos, entregándoselos al proyecto al cliente, y que el cliente vea que estamos haciendo un trabajo adecuado y que responde a sus requerimientos, ¿no? Y a lo que estaba firmado en el proyecto. Con lo cual todos vamos a ir bien, y además, otra vez, nuestro director financiero va a seguir siendo nuestro mejor amigo, porque se va a poner muy contento porque estamos ingresando en el proyecto y estamos compensando los gastos y los costes con ingresos. Con lo cual, la tesorería vamos a intentar mantenerla en números negros mejor que en números rojos. Los números rojos ya sabéis que son los de cuenta negativa, los que no le gustan nada a nuestro responsable financiero. Y todo lo que sea tener amigos dentro de nuestra organización, aguas arriba, para que nos apoyen en la gestión del proyecto cuando vengan problemas, pues nos vendrá fenomenal. Si el director financiero lo tenemos contento, pues cuando venga algún problemilla, pues nos ayudará, nos apoyará. Le tendremos de nuestro lado, podrá hablar bien de nosotros y ganaremos confianza. Así que la tesorería es algo que hay que tener siempre, siempre, siempre en número negro. Yo trabajé durante unos años en Abengoa, de esto ya hace más de 20. Abengoa es una empresa de ingeniería española. Ahora mismo está en problemas y está en prensa, pues más que por sus aciertos de proyectos, por su inestable situación financiera, ¿no? Se metió en una aventura, bueno, hizo una reconversión, yo creo que inteligente, muy inteligente, hace años, abandonando todo el negocio tradicional, que era donde yo estaba trabajando. Por ejemplo, donde yo estaba trabajando, hacíamos control de autopistas. Poníamos los paneles variables, semáforos, cámaras, detectores de velocidad, de presencia, medidores, bueno, todo lo que es puntos de cobro, todo lo que es automatización de autopistas. Y tenía otra serie digamos, de otras empresas que hacían todo tema tecnológico. Instalaciones eléctricas, data centers, bueno, control de turismo, bueno, un montón de cosas. Las vendió todas y se dedicó y se centró en el negocio medioambiental y de energías renovables. Bueno, claro, Abengoa era una empresa enorme, no sé cuántos trabajadores podía tener en aquel momento en España, pero miles. Y proyectos, todo eran proyectos, por todos lados, de todo tipo. Claro, controlar eso es muy difícil si no tienes una serie de normas. Y Abengoa las tenía. Y los que estábamos llevando proyectos, por supuesto, teníamos la obligación de conocerlas. Normas de obligado cumplimiento, las NOC. Teníamos nueve NOC principales.
Bueno, una de las normas principales era que todo proyecto debe estar siempre, además ponía siempre, durante todo su ciclo de vida, en números negros, o sea, en tesorería negra, en cash flow positivo. Cash flow es lo mismo que de tesorería. De hecho, era tan fuerte el requerimiento que el proyecto no arrancaba si no enviábamos un planteamiento de cash flow de todo el proyecto y lo teníamos en números positivos, en números negros. Esto implicaba, claro, obviamente me vais a decir, bueno, ya, José Luis, pero si tú arrancas el proyecto y empiezas a gastar este dinero hasta que consigues el primer hito y facturas algo contra eso, hasta ese momento va todo en rojo, en negativo, porque estás gastando este dinero para luego conseguir una facturación, ¿no? Que tú le factures al cliente, sí, claro. Pero es que una de las cosas que se hacía era factoring de los proyectos. Los proyectos se vendían al banco, el banco suministraba dinero y además se le pedía al cliente un pago inicial por acopio de materiales y por preparación de documentación. Y bueno, había una serie de hitos. De forma que a la firma de los contratos el cliente ya pagaba un dinero. Y con eso pues era como una especie de escalón inicial, ¿no? Con lo cual compensaba todas las rampas de gastos que se pudieran producir en el futuro, además de que teníamos una serie de hitos facturables. Y bueno, no os podéis imaginar la presión de todos los directores, porque claro, los directores no manejan o no supervisan los proyectos por tareas, pues sería una locura. Los superiores, los directivos superiores, gestionan los proyectos por hitos y por tesorería. Entonces, claro, cada vez que veían que tu proyecto tenía un hito a un mes vista, a 2 meses vista, pues ya te estaban preguntando, oye, José Luis, ¿cómo vas con el hito este que tienes que hacer aquí? ¿Lo llevas bien? ¿Lo vamos a conseguir? ¿Lo vamos a conseguir en tiempo? ¿Hay que hacer una previsión o qué? Claro, parece que te están ayudando, pero realmente te están echando presión. Lo que te están diciendo es, oye, más vale que lo tengas en el tiempo que lo teníamos firmado. O sea, más vale que sigas el plan. No queremos ninguna sorpresa, ni antes, ni para antes, ni para después. Así que, bueno, era un tema delicado. Además, claro, no solo te venía a preguntar el superior, ¿no? Tu jefe, sino que obviamente dentro de la organización de los directores de proyecto teníamos varios controles financieros de proyectos que, bueno, siempre estaban un poco encima de ti, ¿no? Y te advertían de las cosas, te preguntaban, te hacían sus previsiones, las entregaban a los jefes. Bueno, había un control financiero importante. Y la tesorería siempre era un tema controvertido e importante, ¿no? Algo que se revisaba siempre. Bueno, costes. Estamos gestionando los costes. Pues hay muchos costes dentro de un proyecto enormes. Un proyecto es como una empresa. Fijaros, costes de oportunidad, costes hundidos o enterrados, muy difíciles de ver, muy difíciles de apreciar. Costes variables, costes fijos, directos, indirectos, costes a través del ciclo de vida del proyecto, es decir, que se mantienen siempre transversales, que siempre están ahí. Costes de la calidad. Y también hay que tener en cuenta costes de la no calidad. Esto ya lo veremos cuando hablemos de calidad. Pero bueno, un coste de calidad puede ser perfectamente pues saber cuánto dinero me tengo que gastar en establecer un sistema que me permita desarrollar el proyecto como lo tengo que desarrollar. Y un coste de la no calidad es pues, cuánto dinero tengo que poner para compensar defectos de realización o de ejecución de mi proyecto que no cumplan con los requerimientos de calidad del proyecto. Cuánto me tengo que gastar en compensar, ¿no? En hacerlo bien. Costes de la calidad son lo que me tengo que gastar para asegurarme de que lo hago bien. Si tengo que contratar una empresa auditora externa y que me ayude a establecer una serie de mediciones y de acciones correctivas, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Y cuánto me costaría tirar abajo parte de mi puente que no está bien alineado para tener que volver a hacer esa parte de forma alineada? Bueno, los costes, tener que tener en cuenta que los costes de la no calidad siempre son muy superiores a los costes de la calidad. Lo que pasa es que la no calidad no siempre se manifiesta en tiempo y forma suficiente, ¿no? Entonces, hay empresas que juegan a ese riesgo, ¿no? Es decir, bueno,
voy a trabajar con menos calidad o voy a construir con menos calidad, arriesgándome a que no pase un accidente y me descubra. Porque si pasa el accidente y me descubre, entonces se te cae el pelo, ¿no? No solo económicamente, sino que, bueno, en determinados tipos de proyectos puedes tener hasta responsabilidad penal. Es decir, puedes ir a la cárcel por hacer las cosas mal, que es lo que quiere decir responsabilidad penal. Bueno, aquí, costes de oportunidad, esto es un término economista, ¿no? Es decir, cuánto estoy dejando de percibir por escoger dos opciones, hacer el proyecto A o hacer el proyecto B. Si por hacer el proyecto A dejo de hacer el proyecto B, eso es el coste de oportunidad, ¿no? El coste de oportunidad sería la diferencia de beneficio entre uno y otro. Sobre esto puede haber alguna pregunta, pero bueno, puede ser, no es que sea muy seguro que vaya a ser así, ¿no? Que vaya a haber una pregunta sobre el coste de oportunidad. Pero el coste de oportunidad es eso. ¿Cuánto dejo de ganar por tomar una opción? Si he decidido hacer el proyecto A y sale mal, ¿cuánto dejo de ganar si hubiera optado por hacer el proyecto B? Desde un punto de vista práctico, los peores costes que podemos tener son los costes hundidos o enterrados, porque son costes difíciles de ver. Solución para poner en superficie, traer a la superficie ese tipo de costes, los expertos. Reunirse con expertos, reunirse con gente colega que haga proyectos similares en países similares, ¿cómo decir? En época del año similar, es decir, no es lo mismo hacer una obra civil que lleve mucho cemento en verano que en invierno o en época de lluvias. ¿Por qué? Porque el frío y la lluvia hace que el cemento tarde mucho más en fraguar, tarde mucho más en solidificarse. Por tanto, los tiempos se dilatan de proyecto. Pero son cosas que hay que tener en cuenta. Si lo haces en verano, va a tardar menos. Si lo haces en época de lluvias o de frío, va a tardar más. Los costes variables son aquellos que tienes por tener una actividad y son costes o crecen los costes o tienen su tamaño en proporción de una variable, como su propio nombre indica. Es decir, si llevo mi coche a 140 km por hora, estoy consumiendo más gasolina que si lo llevo a 80. Es un coste variable, es un coste por tener actividad, es un coste por tener una mejor prestación. Si mis máquinas o mis motores eléctricos los tengo funcionando 12 horas, consumen X. Si los tengo funcionando 24 horas, consumirán 2X, casi seguro, prácticamente en ese orden. Costes fijos son los costes que tengo por el simple hecho de tener actividad. Es decir, una persona que abre un negocio, que tiene bueno, si lo diré, que tiene un local a pie de calle, donde tiene un negocio, tiene una serie de costes fijos, que son los impuestos municipales, los seguros de incendio, de accidente, los costes de mis empleados fijos, etcétera. ¿Qué sería un coste variable? Pues imaginaos que tengo un asador de pollos y yo tengo un acuerdo con una empresa distribuidora de chicos que distribuyen en moto o en bicicleta y yo les pago por pollo que entregan. Bueno, pues eso es un coste variable. Si el día me va fenomenal y he vendido 100 pollos y les pago a 1 euro por pollo entregado, pues les tendré que pagar 100 euros. Pero si ese día me va mal, tengo pocos clientes y solo he entregado 20 pollos, pues solo pago 20 euros por la distribución de esos pollos. Eso es un coste variable, variable en función de mi actividad, del volumen que tenga de desarrollo, de negocio, de ejecución. Costes fijos son los que yo tengo por el simple hecho de empezar mi actividad, de hacer algo ese día. Los costes de mis seguros de mi local, los impuestos que pago al ayuntamiento, mi propio salario, se supone que tendré un salario fijo mensual. Bueno, costes directos y costes indirectos. Aquí hay otra diferencia importante que debéis conocer.
Costes directos son los que están directamente soportados por el contrato de mi proyecto, y costes indirectos son los que no lo están. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una partida que recoge ese coste y yo le voy a poder facturar al cliente por esa partida y por tanto voy a poder compensar ese coste. Por ejemplo, yo puedo tener una partida que diga suministro e instalación de postes para alumbrado público, 100 unidades. Bueno, pues ahí está el transporte, los soportes, la base, los pernos, obviamente la propia columna, todo el cableado que va por dentro, la luminaria, el camión que los trae hasta mi zona de instalación y el camión grúa que los pone de pie y los instala. Dos señores que tengo que poner a trabajar para que los puedan instalar, que atornillen los pernos, le pongan las tuercas y tal, que me lo prueben, que lo conecten y que vea que se ilumina. Todo eso está repercutido dentro de esa partida. Todos esos costes son costes directos. Yo cuando facture esas 100 unidades a un coste a un precio que le haya puesto, los compensaré todos esos costes. ¿Pero qué costes no voy a compensar? Pues por ejemplo mi coste. Yo como director de proyecto no tengo ahí una actuación que esté recogida. Yo estoy para todo el proyecto, estoy para todas las tareas que haya dentro del proyecto. Por ejemplo, mi soporte contable, mi administrativo que me lleva toda la contabilidad del proyecto, no tengo una partida donde diga soporte administrativo, donde ponga salario del contable. Todos esos costes que son indirectos, que no están en una partida, pero imaginaos, de un proyecto de construcción. ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, obviamente tengo que tenerlos en cuenta porque de alguna manera son costes que yo voy a pagar y de alguna manera los tendré que repercutir en el proyecto y tendré que cobrar por ellos para poder pagarles y que todo salga en mi proyecto de una forma beneficiosa, pero son indirectos. No hay una partida que los represente. ¿Qué es lo que se hace? Hombre, pues lo que se hace es o meter esos costes contra el margen o hacer un prorrateo de costes, que es cargar su cuantía de forma no visible a todas las partidas que sí son costes directos. Bueno, eso normalmente se hace con el Excel y lo que se hace es un prorrateo, ¿no? De todos esos costes, repercutirlos de una forma porcentual al importe o al valor que tenga la partida sobre el proyecto global. O eso, o meterlo en una partida final de beneficio. Beneficio empresarial, pues un tanto por ciento sobre el coste final del proyecto, de forma que en ese beneficio empresarial estén compensados los costes indirectos y tengamos un poquito más para que sea beneficio realmente, ¿no? Vamos a verlo ahora también desde otra perspectiva. Tenemos también bueno, ahora lo veremos un poco más adelante. Esto ya os he hablado de ello. Son los distintos tipos de estimaciones que tenemos: análogas, paramétricas, ascendentes y las basadas en tres valores, que son la distribución triangular, donde todos esos tres valores tienen el mismo peso y por tanto dividimos entre 3, o una distribución beta, donde el valor medio de esa variable le doy un valor de 4, al optimista le doy un peso de 1, al pesimista le doy también peso de 1 y por tanto 4 más 1 más 1, 6, dividimos entre 6. Esto ya os lo conté en la clase anterior, es exactamente igual, exactamente el mismo sistema de estimación. Igual que el análogo y el paramétrico son exactamente igual que antes. Y los ascendentes igual también, es decir, el ascendente lo que hace es que construye la estimación de coste total a base de conocer las estimaciones de costes de las pequeñas partes que componen esa partida. Es decir, voy ascendiendo, voy desde un nivel bajo de detalle, de muchísimo detalle, voy sabiendo cuánto me van costando, voy agregando y voy construyendo hacia arriba, subiendo hacia arriba, hasta que consigo de toda esa partida saber todos sus costes y por tanto tengo una estimación ascendente, partiendo de costes más
de tareas más pequeñas, más individualizadas, voy agregando y voy construyendo el coste de un paquete de trabajo, por ejemplo. Vale, los métodos son exactamente igual que los que hemos visto en las estimaciones de cronograma o de calendario. Los principales estos. Sobre estos os va a caer algo en el examen, seguro. Sobre esto seguro. Y también es posible, les gusta mucho preguntar por la paramétrica. Esto no tanto en un ejercicio numérico como en un conceptual, ¿no? Porque yo os pongo siempre el mismo ejemplo. Si tengo que hacer una autopista de 150 kilómetros y resulta que hace 6 meses hicimos una de 100, pues puedo establecer que el parámetro sea la longitud de la autopista y si la de 100 costó 200 millones, pues la de 150 va a costar 300. Sin más que establecer una regla de 3, un parámetro, por longitud de la autopista que tengo que construir. ¿Vale? Ese sería el ejemplo más sencillo. Bueno, avancemos. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Los detalles de apoyo para las estimaciones de costes pueden ser documentación de los fundamentos de las estimaciones, documentación de todos los supuestos realizados, de todas las restricciones conocidas, de los riesgos identificados, indicación del rango de estimaciones posibles, más o menos 10%, esto es lo importante, indicación del nivel de confianza de la estimación final. Bueno, todo esto es importante, no solamente desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico. Hace tiempo comenté con algunos compañeros o con algunos colegas vuestros, estudiantes, que últimamente yo percibo que las empresas trabajan cada vez con más velocidad, ¿no? Necesitan mucho muestreo, se evalúan muchas distintas situaciones de negocio y por tanto te piden constantemente coste, ¿no? Oye, esto si lo hago así, ¿cuánto me cuesta? Y si lo hago de la otra manera, y si quito esto, y si añado, y los ISIS se repiten. Además de eso, se trabaja cada vez con más velocidad, te piden las cosas con menos antelación de tiempo, es decir, como se suele decir, te lo piden para ayer y te dan muy poca información. Pero eso sí, te piden que hagas una estimación porque hay que llevárselo al negocio y hay que tomar una decisión sobre el dinero que puede costar no sé qué. Bueno, pues esto obviamente a ti que eres el técnico te pone en muy mala situación, porque te piden determinación, te piden que lo hagas lo más cerca de la realidad posible, te dan muy poco tiempo para hacerlo y encima la información que vas a ofrecer pues es una información sensible sobre la que va a soportarse algún tipo de decisión de negocio. Con lo cual, pues tiene mucho riesgo, porque si metes la pata, pues seguramente tenga amplias y fuertes consecuencias. Entonces, ¿tú qué haces cuando haces eso? Pues lo que haces es esto que veis aquí. Incluirlo como la documentación de la estimación que voy a entregar. Es decir, si a mí me llama alguien, un comercial o un superior o el cliente, ¿no? A veces, y me pregunta, oye, José Luis, ¿esto cuánto nos puede costar si lo hacemos así y así? O con este plano que te doy. Y yo veo que hay un montón de incertidumbres, que me falta información, que tengo que asumir ciertas cosas para poder llegar a darle una cifra y que tiene un rango de más o menos porcentaje de posibilidad de acierto, pues todo eso, y es todo lo que tenéis en esta presentación, lo que hago es, no le mando un correo diciendo te va a costar 100, sino que le mando un documento con 5, 6, 7 artículos, 7 epígrafes, donde digo, basándome en la documentación que me has entregado, que es esta, fundamentando mi estimación en estos hechos conocidos, dado que no tengo más información, he supuesto esto y esto. Y teniendo en cuenta estas restricciones y además estos riesgos, los enumero, los identifico, hago un pequeño estudio de negocio o de caso, te puedo decir que te puede costar alrededor de los 120 más menos, y aquí el rango, claro, depende de todo lo que hayas identificado anteriormente, de si tienes muchas restricciones, de si has supuesto muchas cosas,
de si la información que te han dado es mucha o poca y es buena o es mala, ese rango puede andar entre el 10% o un 40% o un 50%. A veces he entregado estimaciones con un 50%. Por cierto, el rango de variación de las estimaciones está regulado por una norma ISO. Los alemanes, vuelvo otra vez a nuestros queridos alemanes, los alemanes han catalogado los distintos tipos de estimaciones que se pueden, o sea, la banda de variación de la estimación que se puede dar, la han catalogado. Entonces hablan de, bueno, una serie de parámetros que ahora mismo no recuerdo porque esa norma la he visto solamente una vez o dos. Y no recuerdo obviamente ni cuál es su nombre. Pero sí que me quedó bueno, bastante alucinado, que digo, anda, pues los alemanes incluso han hecho una norma para esto, para establecer los rangos de las estimaciones, los rangos del porcentaje de variación de arriba a abajo de la cifra dada de las estimaciones que se pueden ofrecer. A mí me dejó alucinado. Bueno, pues que sepáis que es así, que sepáis que esto os viene muy bien desde un tipo de vista práctico. Preguntas en el examen, no creo que caiga sobre esto, no lo veo. Vale, ¿en qué nos basamos para crear las estimaciones del proyecto? Las bases de estimaciones son supuestos de nuestros cálculos de estimación, los costes ocultos, los costes indirectos, la reserva de incertidumbre. Luego lo constituye también la estimación de costes, el cronograma del proyecto y el registro de riesgos. Como veis, está muy relacionada una presentación con la otra. La anterior con esta está muy en la línea. Lo importante es lo que viene ahora, las reservas de contingencias y las reservas de gestión que van a construir esto que veis aquí y este gráfico, que es lo que os voy a explicar a continuación. Bueno, lo importante viene aquí. La reserva de contingencias se incluyen como un coste incremental adicional a las actividades del proyecto que poseen riesgos residuales o riesgos conocidos o desconocidos, como plan de respuesta a estos. Y las reservas es decir, ¿qué son las reservas de contingencias? Las reservas de contingencias son un dinero que yo reservo por si tengo que implementar mi plan de respuesta ante la materialización de ciertos riesgos identificados. Aquí está la parte buena. ¿Por qué? Porque para los riesgos no identificados hay que poner una partida, si se pone algo, hay que poner una partida aparte, una partida de respuesta a riesgos no identificados. Pero aquí, como plan de respuesta a estos, actividades del proyecto que poseen riesgos residuales, riesgos conocidos, desconocidos. Bueno, desconocidos es difícil de cuantificar. Claro, obviamente, no lo puedes cuantificar, son desconocidos. Yo aquí desconocidos no lo pondría. La respuesta a las reservas para contingencias es para riesgos identificados. Las respuestas para riesgos no identificados o desconocidos tiene otro nombre, tiene otro tratamiento y bueno, va muy en función del apetito por el riesgo que tenga la empresa o la empresa que hace el proyecto. Bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? Reservas para contingencias, dinero que preveo dentro de mi presupuesto para la respuesta a los riesgos identificados. Vamos a dejarlo. Y luego la reserva de gestión, esta es diferente. Se realizan a nivel de proyecto para gestionar incertidumbres, ¿vale? Riesgos desconocidos. Aquí es donde metería yo los riesgos desconocidos. No aquí arriba, yo creo que esto es un error tipográfico, sino aquí abajo. Pasa que no lo puedo corregir ahora porque es una foto, es una imagen. Pero bueno, lo redactaré para la próxima vez. Lo que voy a hacer es redactarlo y ahora antes de subiroslo a la plataforma lo voy a dejar redactado y bien escrito. Las reservas de gestión se realizan a nivel de proyecto para gestionar incertidumbres, imprevistos, riesgos desconocidos, viajes de mis jefes. Es decir, si las cosas van mal y mis jefes tienen que viajar o tienen que dedicar tiempo a solucionar algún tipo de problema difícil, si mi director general resulta que tiene que participar en el comité de cambios y preveo que va a dedicarle a eso 100 horas durante el proyecto, la reserva de gestión paga esas 100 horas. Y la reserva de gestión la dejo también para los imprevistos y riesgos desconocidos. Bueno,
Vamos a ver ahora cómo elaboramos el presupuesto. El presupuesto de mi proyecto es la línea base de coste más la reserva de gestión. ¿De acuerdo? La reserva de gestión, acordaros, riesgos desconocidos, intervención de mis jefes. ¿Qué línea base de coste hemos mencionado aquí? Perdona, voy a sacar el foco. He mencionado aquí línea base de coste. ¿Qué es la línea base de coste? Aquí lo digo. La línea base de coste es la suma de los costes más la reserva de contingencias. Acordaros, la reserva de contingencias era el dinero que tengo destinado a tratar los riesgos que tengo identificados. ¿De acuerdo? Entonces, la reserva de contingencias más la suma de costes de todas las tareas que tengo que hacer con ahora lo vamos a ver, con su pequeña reserva de contingencias también, es la línea base de coste. Y la línea base de coste más la reserva de gestión es el dinero que destino a cubrir la posible materialización de riesgos no identificados y la intervención de mis jefes, si es que tienen que hacer algo, eso constituye al final el presupuesto. Vale, entonces, fijaros, aquí tenemos, esto me mide en lo alto la cantidad y aquí los distintos componentes del presupuesto. Tengo por un lado, estimación de los costes de las actividades, más una pequeña reserva de contingencias de las actividades. ¿Eso qué me da? Me da, vamos a poner la flechita, ¿vale? Este coste más este coste más este coste, fijaros, me da este de aquí, que es estimación de costes de los paquetes de trabajo. ¿Os acordáis de la EDT? De los paquetes de trabajo, de los contratos que puedo establecer con subcontratas para hacer unos determinados trabajos, pues eso es una reserva de contingencia de las actividades más la suma de estimación de costes de todas las actividades. ¿Vale? Estos dos conceptos me da la estimación de costes de los paquetes de trabajo. Si a eso le sumo la reserva para contingencias, ya lo acabamos de ver, me da, pues ¿os acordáis de aquel concepto que teníamos de cuenta de control dentro de la EDT en el nivel más alto para poder hacer una gestión un poco más ligera, ¿no? Que no nos agobiara tanto, que no tuviéramos que ir al paquete por paquete de trabajo, sino que a través de cuentas de control pudiéramos controlar la elaboración del presupuesto. Pues estaba aquí, perdón, la elaboración del proyecto. Pues eso está aquí, eso es esta cantidad, que es estimación de costes de los paquetes más reserva de contingencias, ¿vale? Y eso me da la línea base. Acordaros que la línea base, suma de costes de los paquetes de trabajo, más reserva de contingencias, ¿vale? Aquí lo tenéis. Reserva de contingencias, estimaciones de costes de trabajo, es la cantidad de dinero que tengo establecida para una cuenta de control, para las cuentas de control, o es la línea base de costes. Si a eso le sumo la reserva de gestión, que es otra forma también de meter el beneficio esperado, porque hasta aquí solo tengo costes. Bueno, ahora hablaremos de otras cosas. Hasta aquí solo tengo costes. ¿Dónde tengo el beneficio de hacer el proyecto? Aquí. Aquí tendría que estar el beneficio. La reserva de gestión, ese dinero, ¿para qué lo destino? Lo destino a riesgos no identificados y a la intervención de mis jefes, y también ahí tendré que meter el beneficio esperado, ¿no? Bueno, pues eso al final me da todo el dinero que tengo para gastarme en el proyecto, teóricamente. Porque tu director de proyecto dice, oye, esto ni me lo toques, esto de aquí ni me lo toques. Y también te dirá, oye, y esto intenta que sea lo más bajo posible y que no te lo tengas que gastar. ¿Por qué? Porque si estas dos reservas que tienes aquí son altas, no eres competitivo. Si tienes que presentar una oferta en un concurso a un proyecto, estos bloques de aquí, cuanto más pequeños, mejor. Pero claro, no te va a dejar que sea muy pequeño. Bueno, te lo fijará el director financiero. ¿Cuánto quiere tener de margen el proyecto? Lo tienes que fijar tú. ¿A base de qué?
Pues a base de eliminar incertidumbres, a base de reducir el nivel de riesgo, a base de tener ciertas herramientas que hagan que esos riesgos, en caso de materializarte, no te impacten. Todo esto lo vamos a ver más adelante con la gestión de riesgos. Acordaros de que influyen en esto, de hacer estos escalones más bajitos. Y si estos escalones son más bajitos, tu línea de presupuesto irá más hacia abajo y serás más competitivo. Antes de que te adjudiquen el presupuesto, tendrás que haber entregado, tendrás que haber ido a un concurso, haber desarrollado un proyecto, establecer un presupuesto e intentar que sea lo más bajo posible para ser competitivo y ganarlo. Y luego desarrollar. ¿Vale? Entonces, bueno, veis que tiene su complejidad, ¿eh? Sobre todo acertar en que esto sea lo más bajo posible y claro, que luego no te la juegues, que luego no pierdas dinero en la realización del proyecto. Pero estos conceptos son importantes. Igual que es importante estos conceptos de aquí. La línea base del coste. La línea base de coste es la suma de costes más la reserva de contingencias. Y el presupuesto es la línea base del coste más la reserva de gestión. ¿Vale? Línea base de coste, suma de costes de las tareas más reserva de contingencias. Vale. Bueno. Vale, los juicios de expertos, documentación histórica acumulada en nuestra empresa nos será de gran ayuda para poder determinar un buen presupuesto, que no nos vayamos demasiado altos. Agregación de costes. ¿Qué es la agregación de costes? Basándonos en la EDT, podemos conseguir construir un presupuesto mediante agregación de costes que o bien son parte constituyente de un paquete de trabajo o son una estimación de un paquete de trabajo utilizado en un proyecto anterior. Esto corresponde a la técnica de estimación de costes ascendente. Es lo que os expliqué cuando intentaba explicar, cuando os hablaba de la estimación ascendente. Es decir, voy sabiendo lo que me va a costar o voy teniendo una buena estimación de costes de tareas que constituyen paquetes de trabajo y así voy yendo hacia arriba, remontando hacia arriba a través de la EDT y construyendo el presupuesto de mi proyecto total. Bien, como dice aquí, son parte de dice, mediante agregación de costes que o bien son parte constituyente de un paquete de trabajo o son una estimación de un paquete de trabajo utilizado en un proyecto anterior. Es decir, he utilizado algún tipo de estimación análoga o paramétrica de otro proyecto similar para poder construir una buena estimación. O conozco los costes. Vale. Vale, venga, avanzamos. Bueno, aquí llegamos a la parte buena. Esto, obviamente, yo no os voy a hablar de todo esto con detalle. Lo que sí os voy a decir es que lo tenéis que saber, os lo tenéis que saber bien. Bien, entre bien y muy bien. Concepto básico. El Earth Value Management, o sea, la gestión del valor ganado del proyecto, va sobre costes acumulados. Es decir, sirve para determinar la situación de un proyecto en un momento determinado, evaluando sus variables acumuladas. Eso quiere decir que tengo que conocer cómo se comportan estas tres primeras variables que tengo aquí, cómo se están comportando hasta el momento en que evalúo el proyecto. Tengo que sumar todo lo que ha ido transcurriendo durante el proyecto. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto, bueno, primero, importantísimo porque cae en el examen, siempre. 3, 4 ejercicios pequeños van a caer. Os los van a dar probablemente con estos valores. Si no os los dan ciertos, os van a dar la forma de obtenerlos haciendo pequeñas operaciones, pero probablemente os los den por tarea. Es decir, os van a decir un proyecto, tengo unas tareas A, B, C, D, E, F, G, con estos números, ¿no? En cuanto a valor planificado, valor ganado o coste real. O los vas a poder determinar tú haciendo pequeñas operaciones. Y te van a pedir luego que digas una serie
que hagas una serie de operaciones para dar una serie de resultados en cuanto a lo que vamos a ver en la siguiente página. Y determines cómo se está comportando el proyecto. Todo eso que hagas lo tienes que hacer acumulado, es decir, sumando lo que te hayan dado de la tarea A, de la B, de la C, de la D, de la F y de la G. Y con eso es con lo que tienes que construir luego los parámetros que te van a dar la situación del proyecto. Es decir, de forma acumulada. Acumulada, ¿de acuerdo? Vale. Bien, pues dejado eso claro, lo que tienes que tener en cuenta es el Planned Value. El Planned Value es el presupuesto. Presupuesto firmado, la línea base del presupuesto. El Earned Value es el valor ganado. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? Es la cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del presupuesto autorizado para ese trabajo. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con tu equipo, con tus asesores. Tú tendrás, como director de proyecto, tendrás jefes de obra o gente especializada a los que les pedirás saber cada X tiempo cuánto tenemos hecho de proyecto. Y te dirán, pues mira, José Luis, del paquete de trabajo 2248 tenemos hecho el 50%. Vale, el 50% del paquete 2248, que tenía un valor planificado de, imagínate, 200.000, resulta que tengo hecho a fecha de hoy el 50%, tengo 100.000 euros o dólares o lo que sea. Vale, pues ya está, ese es el dato. Ahora ya veremos si eso es bueno o malo o regular, pero el dato es ese. El earned value de una tarea que está ejecutada al 50% es la mitad de su valor. Al 70% de 100.000 dólares, 70.000. Al 80.000, etcétera. ¿Vale? Y eso será un dato que te tendrán que dar. O que en términos prácticos, en términos reales, le podrás pedir a tus expertos, a tu soporte, a tus jefes de obra. Y el actual cost es otro valor que en términos prácticos, en términos reales, también te da. ¿Quién te lo da? El administrativo, el controller financiero, que te dice, oye, y en este paquete el 2248, ¿cuánto nos hemos gastado hasta ahora? ¿Cuánto llevamos imputado de costes? Pues te dirá, pues mira, José Luis, malas noticias. Hasta ahora nos hemos gastado 120.000. ¿Cómo puede ser? Si llevo ejecutado 100 y me he gastado 120, pues entonces vamos mal. Bueno, pues vamos mal, pues habrá que hacer algo para corregir. O te puede decir, pues José Luis, nos llevamos gastado 90.000. Bueno, pues vamos un poquito bien, vamos un 10% bien con ese 50% realizado. Hay que mantenerse así. ¿Eso qué quiere decir? Pues es un poco como la tesorería que os decía anteriormente. Es decir, yo tengo que intentar siempre que lo que tengo realizado tenga un valor mayor que lo que me estoy gastando. Eso no quiere decir, pues no pago a nadie, José Luis, no pagues a nadie y así te irá bien. Bueno, me irá bien por poco tiempo. Como se extienda la voz de que no pago a nadie, me quedo sin proyecto. Nadie va a querer trabajar conmigo. Todo el mundo se va a retirar. Bueno, quiero decir que las cosas hay que llevarlas en su justa medida, siempre. Vale, pero tenemos que ponderar, tenemos que balancear el actual cost con el earth value e intentar que el earth value sea siempre superior al actual cost, al coste real, porque si no estaremos en problemas. Al final se reduce a esto. ¿Y el planned value para qué sirve? Pues sirve de estimación, ¿no? Sirve para saber cuánto vale lo que tengo hecho, en términos reales. El BAC es el Budget at Conclusion o Completion, que dicen los ingleses, suma de todos los presupuestos establecidos para el trabajo a ser realizado, a lo que me falta, el valor de trabajo planificado total, la línea base de costes del proyecto. Es el trabajo que me falta por hacer. Presupuesto hasta la conclusión. ¿Cuánto tengo para gastarme hasta que acabe? Es otro concepto interesante y que hay que tener en cuenta. Vale. Ahora, entramos ya dentro del análisis. El CV, el cost variance, la variación de coste, fijaros cómo se calcula.
Sacar el foquito. Fijaros cómo se calcula. El cost variance es el earned variance menos el actual cost. Y fijaros, variación del cronograma. Os decía al inicio que el EVM, el Earned Value Management, sirve también para tener una idea de cómo se está comportando mi proyecto respecto a la evolución en el tiempo, respecto al cronograma. Entonces tengo un schedule variance, tengo una variación del cronograma. ¿Cómo se calcula? Pues con esta resta, el earned value menos el planned value. Ahora fijaros, como es una resta, puede tener tres valores, positivo, negativo o cero. Si es cero, estamos en tiempo en cuanto al SV. Si es cero, estamos en el coste planificado, estamos en el presupuesto planificado en cuanto al cost variance. Si el cost variance es positivo, quiere decir que el earned value es mayor que el actual cost, pues estoy por debajo del coste, me va bien. Estoy gastando menos de lo que me tenía que haber gastado. Si estoy por encima, voy mal. Me estoy gastando más de lo planificado. Y en cuanto al schedule, positivo, pues estoy antes de lo previsto. Tengo la obra más avanzada de lo previsto. Si es negativo, pues voy retrasado. ¿De acuerdo? Y eso es así de sencillo. La variación at completion es la resta entre lo que me queda por gastarme, el presupuesto, menos la estimación de lo que me voy a gastar, ¿no? Si es mayor que 1, estoy por debajo del coste planificado. Si es exactamente 1, eso está mal, es 0. Si es exactamente... esto está mal, perdonad. Esto está mal traído. Es una resta. Tiene que ser o 0, positivo o negativo. No mayor que 1, menor que 1. Esto nos va a servir para lo siguiente. Bueno, dejad esto de lado. Fijaros aquí. Tenemos dos índices, el índice de desempeño del coste y el índice de desempeño del cronograma, que son dos ratios, dos divisiones. El índice de desempeño del coste, el earned value partido del actual cost, y el índice de desempeño del cronograma, el earned value partido del planned value, de lo planificado, de la línea base. Como es un ratio, ¿qué valores puede tener? Puede tener 1, mayor que 1, menor que 1. Como siempre, lo negativo menor que 1, pues vamos mal en el coste y vamos retrasados en cuanto al cronograma. Y si es mayor que 1, pues vamos bien en cuanto al coste de la volatilización del presupuesto, y para el Cost Performance Indicator y para el Schedule Performance Indicator, si es mayor que 1, pues estamos con la obra adelantada, estamos con la obra bien, porque el earned value es mayor que el planned value. ¿Vale? Lo tenéis aquí, por ejemplo. ¿Cómo se usa? En la columna de cómo se usa tenéis la interpretación del resultado de esos indicadores. De esto caen preguntas siempre. Puede ser que os hagan hacer toda una serie de todos estos valores, o puede que os pidan interpretación. Por ejemplo, si me dan un CPI que es un 0,1, ¿qué quiere decir eso? 0,1 positivo. ¿Qué quiere decir eso respecto al presupuesto? Bueno, pues como veis ahí, si es 0,1 es menor que 1, por tanto estoy en problemas, ¿no? Estoy mal, estoy utilizando deficientemente mi dinero. Digamos que estoy sacándole solamente un 10% del valor que tiene cada dólar. Por cada dólar que estoy utilizando en el proyecto, le estoy sacando solamente un 0,1. En cuanto a... Bueno, tenemos algunas fórmulas más. Como veis, la cosa se complica. Fijaros aquí las fórmulas que tenemos en esta columna de fórmulas, tenemos todas estas. Fijaros aquí en la columna de cómo se usa, cada una de ellas
depende de cómo se estén comportando ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, la primera, para la estimación a la conclusión, estimation at conclusion, estimación a la conclusión. Tenemos 4 fórmulas que podemos utilizar. ¿Cuándo? Pues cuando se den estas condiciones que tenemos aquí en el cómo se usa. La primera, si se espera que el CPI sea el mismo para el resto del proyecto, el EAC se puede calcular así, como una fracción. Si el trabajo futuro será realizado al ritmo previsto, esta de aquí. Si el plan inicial ya no es válido, esta de aquí. Bueno, como veis, hay una serie de condicionantes. ¿Cuáles se emplean más? Bueno, las que más se emplean es esta. Tanto el CPI como el SPI influyen en el trabajo restante, esta de aquí. Y para el TCPI, el índice de desempeño del trabajo por completar, se utiliza mucho esta última de aquí abajo. Eficiencia que debe ser mantenida a fin de completar la EAC actual, este de aquí. Estas son las dos más utilizadas. Todo esto conviene aprendérselo, obviamente, de memoria, no hay otra solución, no se pueden llevar chuletas. Y conviene también hacer una descarga de memoria en esos 10 minutos que os dan antes de iniciar el examen, para no tenerlo en tu cabeza y que te traicionen los nervios. Se descarga al papel, que ya sabéis que os dejan tener, y si llega el momento, pues lo utilizáis, obviamente. O no, a lo mejor no te lo preguntan. Pero lo normal es que sí. Y como os digo, tanto esta de aquí, con CPI y SPI influyendo en el trabajo a realizar. Como esta de aquí abajo, se debe mantener la eficiencia del trabajo hasta completar el EAC, son las que más se utilizan. Aquí no hay más remedio que, bueno, pues para empezar tenéis una serie de ejercicios. Os hemos subido 3 ejercicios en la plataforma. Bueno, con 3, con alguno más, con 4 o 5, yo creo que es más que suficiente carga de trabajo si los tenéis bien asimilados, bien estudiados, para poder ir bien preparado al examen. No hace falta más, porque son muy repetitivos. Ya veréis que en cuanto hagáis 2, las fórmulas al principio son sencillas. Solo estas fórmulas que tenéis aquí al final son un poco más complejas. De reconocer que esto es un poco más complicado. Incluso es complicado teniendo la chuleta adelante, si no te lo dicen muy claramente, saber cuál de ellas tienes que aplicar. Pero estas 2 hojas anteriores, 3 hojas anteriores, son realmente sencillas. Esto te lo puedes aprender ya veréis que en cuanto hagáis los 2 primeros, se os va a quedar, que son ratios muy sencillos. Al final, como veis, el Earth Value siempre va por delante, siempre va o por delante de la resta o arriba en el numerador. Y luego lo otro es que para el coste, cogéis el actual cost, para los relacionados con el coste, bien sea la variación o bien sea el índice de desempeño, y para el cronograma, bien sea la variación del cronograma o el índice de desempeño del cronograma, es el Planet Value, que va como restando o del denominador. Es sencillo. ¿Dónde está un poco más complejo? Pues sí, esto obviamente hay que reconocer que es un poco más complicado. Pero por eso os digo, aprenderoslo de memoria, hacer la descarga, y es como si tuvierais la chuleta ya en el examen. Y bueno, pues lo único que os quedaría sería acertar con la situación, si es que no os lo dicen claramente, que normalmente sí lo dicen. Es decir, ¿y cuál sería la estimación a la conclusión si tanto el CPI como el SPI van a influir en el trabajo? Que es lo normal. Bueno, pues esta. Si no, si el plan inicial ya no es válido, pues este, con una ETC ascendente, que de alguna manera os diría el problema o la pregunta cómo conseguirla. Bueno, y aquí tenéis uno que es exactamente el mismo que tenéis, uno de los que tenéis en la plataforma. Los de la plataforma, pues pondré las soluciones mañana, jueves. Bueno, mientras tanto, pues os animo a que vayáis haciendo ejercicios y los vayáis viendo y cotejando. Ya veréis cómo se le acaba cogiendo el tranquillo. No hace falta hacer demasiados ejercicios. Bueno, me he ido bastante del tiempo. Os pido disculpas por haberme extendido tanto. Pero bueno, como veis, es un tema que tiene su relevancia y tiene su miga. Bueno, a ver. Aquí Fernández. PV, Earth Value más Business.
Fernando, aquí, esta que me preguntas, de esa fórmula no la reconozco. No la reconozco. Me da un ejemplo de desviación puntuales y concretas y de desviaciones actuales que son típicas y seguirán ocurriendo. Un ejemplo de desviaciones puntuales y concretas uno de desviaciones actuales que son típicas. Desviaciones sobre el presupuesto, por ejemplo. Bueno, desviaciones concretas y puntuales puedes tener por fluctuaciones monetarias, por ejemplo, de cambio monetario. Imagínate que estás desarrollando un proyecto en Brasil y que, o bueno, en cualquier otro país, y que tienes que comprar en Estados Unidos. Y que ahora, como están en elecciones y hay mucha incertidumbre, resulta que tienes que comprar un equipo que cuando hiciste el presupuesto hace 5 o 6 meses te costaba 300.000 euros. Resulta que ahora, pues todos los precios han ido al alza porque hay un clima económico de incertidumbre malo y de repente se te ponen 380.000 euros o dólares, mejor dicho. Vale, esa sería una desviación puntual y concreta, porque hay una situación, digamos, excepcional. Y otra, una desviación que sean más típicas y que se mantendrán durante todo el, el proyecto, pues puede ser, por ejemplo, en el coste de mano de obra. De repente, pues el país en el que estás, pues tiene una fuerte inflación. Imagínate. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que sube todo, todos los precios, la inflación es subida generalizada de precios. Los sindicatos, ante este tipo de situaciones, si son fuertes y poderosos, pues también se reúnen para que los afiliados o sus trabajadores no pierdan valor adquisitivo y por tanto presionan para que se cobre más salario. Pues un incremento de salario sobre una masa trabajadora importante, pues es un impacto fuerte sobre el proyecto que además se mantiene durante toda la vida bueno, por lo menos del uso de esa mano de obra, ¿no? Pueden ser, pues en proyectos grandes pueden ser muchos meses. No es lo mismo comprar un equipo, que es un one payoff, un pago puntual, que un pago mantenido por meses sobre una masa salarial alta, una masa laboral alta. Son situaciones muy diferentes que creo que pueden responder un poco a lo que me estás preguntando. Y en cuanto a lo que me dices, Fernando, pues mira, es que soy sincero, las fórmulas complicadas ya no me acuerdo de ellas. Las tendría que empollar, pero ves, esa no me suena. Esa no me suena. Planet Value, Earth Value más Business and Competition. Mm, bueno, podría ser, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido tu propuesta, sí, señor. Puede ser, pero me gustaría encontrarla aquí, porque esto está traído del PMBOK, el 6. Y hay cosas aquí que estoy viendo que no me gustan. Pero como estos 1.0 de aquí, de aquí no, este de aquí. Perdonad que no os lo estoy marcando. Estos de aquí, estos 1.0 de aquí no me gustan mucho porque aquí hay una resta. Cuando hay restas tenemos 0, positivo, negativo. Y mayor, menor que 1, igual a 1, lo tenemos cuando hay ratios, cuando hay divisiones. Por tanto, esto de aquí no me parece acertado cuando aquí hay una fórmula como esta. Pues, Fernando, no te sé responder a esto. Puede que tenga sentido, ¿eh? El Planet Value sea el valor ganado hasta ahora más el Budget at Completion. Tiene sentido, tiene sentido. No te digo que no puede estar bien. Eh, Yamilet, ya te he respondido y Fernando me dice, me refiero a que si el BAC es lo que resta por ejecutar a valor del presupuesto y si Earth Value es lo que hemos realizado a valor de presupuesto, entonces PV debería ser igual. Sí, 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 sí. Estás en lo cierto, Fernando. Lo que estás diciendo en la última intervención es correcto y por eso creo que tiene sentido tu fórmula. Aunque no la veo por ahí, pero tiene todo el sentido. Me parece que sería aplicable. Bueno, pues nada, tengo que cerrar la sesión que me he pasado mucho de tiempo.
Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención. Cualquier cosa, ya sabéis que estoy a vuestra disposición en la plataforma, me hacéis preguntas, la que queráis. Y nada, cerramos ya la intervención aquí, ¿no? A ver, Yamilez, me dices, si se encuentran variaciones en costes o en el cronograma, ¿es el jefe o líder de proyecto que deberá proponer las acciones a corregir? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es responsabilidad del director de proyecto siempre. Esto, ya sabes que todo cambio se lleva al comité de cambios, pero si hay desviaciones respecto a coste o cronograma, quien es el responsable de presentar propuestas que corrijan las desviaciones es el director de proyecto. Puede ser que surjan de su cabecita o puede ser que se las haya planteado a su equipo de proyecto, o su equipo de asesores o sus sabios y expertos, ¿no? Pero bueno, es él finalmente quien es responsable de, de llevarlas al comité de cambios y de plantear ciertas acciones correctoras sobre las desviaciones del presupuesto, sea de coste, de cronograma, de calidad, de recursos, de alcance, de lo que quieras, ¿eh? Es siempre el director de proyecto el responsable de gestionar eso. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y vuestros agradecimientos. Nada, os espero en la siguiente semana. Mucho ánimo con el estudio y dadle fuerte. Hasta pronto.